Hola, estamos acá con Carol Lucero. Él nos va a contar un poco sobre su experiencia con el reggaetón, con Barrio Fino, a propósito del proyecto de los 20 años del Barrio Fino que estamos haciendo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Saludos para el profesor y todos los estudiantes que van a tener acceso a este material. Bueno, Carol, tú fuiste parte importante, partiste animando fiestas de reggaetón. Cuéntanos un poco tu experiencia y cómo sonaba esa música, cómo fue la influencia para ser uno de los géneros más escuchados hoy día. Mira, hay que decir que si bien Barrio Fino se lanza en el año 2004, no es hasta como unos meses o casi un año después que llega a nuestro país. No es inmediato el lanzamiento, no es como hoy día que los lanzamientos son a nivel mundial y se escuchan en todas partes. En el año 2004, a pesar de que ya estábamos en una época donde el internet era muy importante y se estaba todo digitalizando, no era tan inmediato. Entonces se lanza el 2004 en Puerto Rico, en Centroamérica principalmente, pero en Chile desde el 2005 comienza a tener un poco de cabida, comienzan a sonar algunos de los éxitos del reggaetón y en un comienzo llega como una moda mal vista. Una moda que es principalmente de personas de escasos recursos, muchas veces incluso asociada hasta a la cárcel, como música de gusto popular, de un estrato sociocultural más bien bajo. En el año 2005 fue mi año mechón en la universidad. Yo estaba en primer año de universidad y ya de manera underground en locales universitarios como el Rapa Nui de esa época, los que son de mi generación van a saber de qué estoy hablando, y otros lugares tocaban reggaetón. En ese mismo año, 2005-2006, también comienza un pequeño boom de fiestas diurnas para menores de edad, que son precisamente las que yo animaba, donde solo sonaba reggaetón de esa época. Yo estaba en la universidad, a mí siempre me ha gustado Luis Miguel, los Guns N' Roses, los Backstreet Boys, entonces esa música para mí era como, no era de mi total gusto, pero ya me estaba acostumbrando. En las radios chilenas no sonaba hasta como el 2007 más o menos, que Radio Corazón, que también es una radio popular, fue la primera que empezó a tocar. Ujú. Oye, ¿nos podéis contar un poco tu rol en esta fiesta? Porque animar una fiesta es algo que quizás no se ve tanto hoy en día, pero en esa época, claro, o sea, tú tomabas el rol, tomabas como la batuta de la fiesta. ¿En qué consistía tu trabajo ahí? Mira, la animación en esa época consistía en motivar al público, hacerlos cantar, realizar concursos, separaba la música y había, de hecho esto ocurría antes en las fiestas, hoy día ustedes van a fiestas en discotecas donde se baila todo el tiempo. Antes, la fiesta había un momento que separaba la música y había un tipo en el escenario donde realizaba cualquier concurso para que la gente participara. Recordemos sí que en esa época habían dos cosas que hoy día serían imposibles de poder llevar a cabo. Una, la gente era mucho más desinhibida y no había celular. Entonces, como no había celular, la gente tomaba alcohol y arriba del escenario eran capaces de cualquier cosa. Hoy día, afortunadamente, con los celulares, se hace que eso sea mucho más restrictivo porque convengamos de que nadie quiere ser viral por estar ebrio en una discoteca haciendo cosas quizás poco decorosas. Entonces era muy común que hicieran este tipo de intervenciones en las fiestas diurnas y de noche, entonces era también habitual que todas las fiestas tuvieran un animador. Yo usaba Fotolog para anunciar las fiestas donde animaba y me contrataban precisamente para eso, porque era conocido dentro de ese ambiente, de las fiestas que en ese momento se llamaban fiestas Pokémonas. Oye, y hablando de Barrio Fino y esta novedad del reggaetón, ¿crees que ese sistema también hacía como un colchón para mostrar algo nuevo? Mira, sin duda es un género parecía nuevo, pero todos los entendidos en la música decían que era pasajero, que era simplemente una mala moda que iba a pasar pronto porque no le veían que se pudiese sostener en el tiempo porque carecía de instrumentos musicales, carecía de cantantes con buena voz. Entonces uno decía, ¿por qué se hacen famosos si no hay instrumentos? Es todo música digital y los que cantan no lo hacen bien. Entonces parecía efectivamente que pudiese ser una moda pasajera, pero hubo artistas precisamente como Daddy Yankee que va fusionando un poco la música, el ragamuffin, el reggaetón, el hip hop, y da como esto también como resultado
un estilo que llegó para quedarse. En el año 2008 yo entré a trabajar a una radio que es muy conocida por los jóvenes, que es Radio Carolina. Y en el año 2008 estaba prohibido tocar reggaetón en Radio Carolina, porque era música flight, era como, no, aquí tocamos música para joven, pero para el joven aspiracional o para el joven que no escucha ese tipo de música. No debe haber pasado más de un año cuando estaban obligados a tocar lo que los jóvenes querían escuchar y bailar. Entonces se tuvo que adaptar también la emisora a ese fenómeno llamado reggaetón. Bueno, eso es muy interesante. Nosotros también queríamos saber, cuando suena hoy día canciones de esa época, sobre todo el disco, déjala embarrar en la discoteca. ¿Lo dices por experiencia propia? Sí. Creo que lo que tú nos relatas habla de que en esa época no se daba tanto. Entonces cuéntanos más sobre cuál era la reacción del público al escuchar estas canciones nuevas en esa época. Debo reconocer que para mí también era impactante. Si bien los Pokémones o la gente que le escuchaba esa música la escuchaban todo el día y la cantaban, no era de mi total agrado. Yo tenía 18 años cuando animaba esas fiestas y el público en el que yo animaba tenían 15, 16, eran un poco menor que yo, y veía que el efecto de bajar el sonido para que la gente cantara se transformaba como en un concierto dentro de la misma discoteca, donde los hombres y las mujeres bailaban solo, disfrutando nomás de las letras de las canciones, que no tienen tanto contenido ni poético, ni que tenga como un contenido más allá de que a ella le gusta la gasolina o que la azoten, cosas así, pero generó un cambio musical que hoy día retrocedo mentalmente y digo, bueno, ¿qué fue lo que le habrá gustado a la gente? Pero me imagino que es precisamente el ritmo y la forma de bailar, porque el reggaetón también cambió la forma en cómo se interactuaba entre las parejas de baile. Entonces eso, el que fue conocido como el perreo, también hizo que que llamara mucho la atención. O sea, veía ahí una persona de 40 años viendo cómo dos jóvenes de 18 perreaban y era un escándalo. Bueno, y a propósito de tu camino y tu carrera, empezaste en estas fiestas, me contaste que fuiste a la radio y después creo que tu gran hazaña fue llegar a la tele como el rostro de un programa que tenía el reggaetón como un eje central. Cuéntanos sobre tu camino, cómo llegaste ahí y también pensándolo desde la mirada del género y del disco de Daddy Yankee. Mira, precisamente yo entré a un programa donde el reggaetón no era el eje principal de ese programa hasta que decidieron hablarle a otra audiencia. Hubo parte en noviembre del año 2007 donde se enfrentaban modelos hombres contra modelos mujeres por una beca estudiantil. Un programa y un formato que fracasó. A los 3 meses iban a sacarlo del aire hasta que el director, Alex Hernández, decide jugar su última carta y dice, acá hay una moda underground que no nos estamos dando cuenta que es el reggaetón, los jóvenes, los Pokémones en fiestas de días, así que los vamos a incorporar al programa. Decide fusionar a los modelos hombres y mujeres en un grupo e incorpora Pokémones, hombres y mujeres en otro grupo, que tenían un look completamente distinto a lo que la sociedad estaba acostumbrada. O sea, el pelo tapaba los ojos, todos usaban expansiones o aros muy llamativos. Me acuerdo que en esa época yo tenía un aro que es un industrial, que es una perforación que se hace en la oreja, y ya me sentía como el tipo más rudo de todos. Entonces creo que ahí se incorpora y va mutando el eje central del programa, como tú dices, donde se van incorporando la música. La música en todas las épocas de la historia de la humanidad ha acompañado a generaciones. Entonces es súper importante saber y nos indica más o menos qué tipo de generación estamos viendo por la música que escuchan. En esa época, Jingo pasa precisamente a bailar reggaetón, a que las coreografías eran protagonizadas por Daddy Yankee. Te voy a dar otro dato curioso. El primer programa de Jingo, que yo no estaba ahí, lo abrió Daddy Yankee. En el año 2007, en noviembre, el primer invitado que hubo en el estudio fue Daddy Yankee. Le fue pésimo,
No, la gente no lo había visto porque todavía no era tan conocido, pero fue el primer artista que estuvo en el programa. Bueno, y hablando de eso, tú animaste un concierto de Daddy Yankee. Varios, lo Varios. presenté varias veces, sí. Así como estoy contigo, he estado con Raymond Ayala. ¿Dónde fue el primero? ¿En la pista atlética del En la estadio? pista atlética del Estadio Nacional. Ese fue el primero que lo trajo Pepsi. Pepsi trajo a Daddy Yankee y me invitan a animar. Yo todavía no trabajaba en televisión. A mí me invitan a animar porque animaba estas fiestas Pokémon. Entonces me dicen, oye, Carol, tú animás estas fiestas, ¿te gustaría presentar a Daddy Yankee? Imagínate, en esa época que me dijeran, era un joven, no sé en qué año fue, pero debo haber tenido 18 o 19 años y fue una tremenda experiencia poder presentarlo. Recuerdo que se tuvo que parar la música antes de presentar a Daddy Yankee porque había una locura total, que se habían caído como unas vallas, entonces fue caótico, pero también era peligroso porque el tipo de público que iba ahí no era del mejor. Oye, ¿alguna anécdota? ¿Lo conociste? ¿Qué esperaba la gente? Cuéntanos sobre como el ambiente, la atmósfera. Mira, la atmósfera debo reconocer que en esa época era eh, más flight que hoy día. Era como un poco. De hecho, habían personas muy flightes y estaban los Pokémones, que eran flightes pero más educados, donde uno pensaba que yendo a ese tipo de conciertos iba a correr algún tipo de riesgo, porque habían personas con armas y cosas que pasan en ese tipo de conciertos desde el plano de la seguridad. Sin embargo, desde ese punto de vista no ocurrió nada negativo. La fiesta se prendió. Daddy Yankee es uno de los máximos exponentes del género. Él sobre el escenario apenas se mueve, pero tiene un staff de bailarines que hacen toda la fiesta y él solo con su voz y su improvisación logró una atmósfera que yo creo que marcó un antes y un después en lo que los jóvenes estábamos escuchando en esa época. Sí, con eso estamos. Muchas gracias, Carol, por contarnos tu experiencia y también como para ver la influencia que tuvo Daddy Yankee en toda la juventud chilena hasta el día de hoy. Así que Desde la gasolina, que creo que debe ser sí. la canción del género de reggaetón más importante e influyente. Bueno, lo dicen todos los rankings de música, hasta Rolling Stone la pone de número 1. Bueno, te pasaste, muchas gracias por tu tiempo. Viejo, gracias a ti, saludos para los estudiantes de la ULF.